¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta en esta segunda edición de hoy, domingo 15 de marzo. Titulares y comenzamos. El presidente de la ciudad ha comparecido hace unos minutos para dar cuenta de su intervención en la conferencia de presidente con el jefe del Ejecutivo Nacional, Pedro Sánchez. Juan Vivas ha destacado la especial vulnerabilidad de Ceuta por razones estructurales. También ha puesto énfasis en la necesidad de recursos sanitarios por los índices sensiblemente inferiores al resto de España en proporción al número de habitantes y a los dos focos de riesgo, las comunicaciones con la península y la frontera. Ha solicitado a Pedro Sánchez que si Marruecos decide abrirla, España no lo haga. También aludió a la crisis económica derivada de la actual situación y aún por evaluar en sus consecuencias. Pues bien, un día en el que hacemos de referirnos indefectiblemente a la confirmación del primer caso positivo de coronavirus en Ceuta, según ha comunicado el Centro Nacional de Microbiología. Se trata de una persona procedente de Madrid que llegó a nuestra ciudad el pasado miércoles en el helicóptero y que se encuentra de momento en su domicilio con síntomas leves y que previamente había estado en situación de aislamiento con sus contactos, siguiendo así las directrices de las autoridades sanitarias. El presidente del Gobierno compareció anoche para hacer público el contenido del decreto del estado de alarma, donde fue detallando una serie de restricciones cuyo seguimiento es de obligado cumplimiento por parte de toda la ciudadanía. Se establecen una serie de garantías para asegurar cuestiones básicas de funcionamiento. Pedro Sánchez solicitó la solidaridad, el diálogo, la unidad de fuerzas y objetivos, además de la coordinación con una opción obligada. Bien, pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de esta jornada en la que las calles están vacías y la situación marcada por la pandemia del coronavirus. Esto es Noticias Ceuta, bienvenidos. 4 grupos de medidas drásticas adopta el Gobierno para paliar los efectos del COVID-19. Apoyo a los trabajadores, autónomos, empresarios, familias y colectivos más vulnerables. También apoyo a la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, así como apoyo de la actividad económica y la empresa para garantizar la liquidez ante las dificultades transitorias como consecuencia de la emergencia económica derivada de esta pandemia. Y también apoyo a la investigación de la vacuna contra el coronavirus. La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional. Los cuerpos de seguridad, policías de comunidades autónomas y corporaciones locales quedan a las órdenes directas del ministro de Sanidad. Es proteger a los españoles y ganar al virus. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud del conjunto de la población española, de las personas, pero al mismo tiempo debemos atender directamente a nuestras familias, a los trabajadores, a los autónomos, a las empresas. La circulación de personas por la vía pública tiene una serie de restricciones y se fijan qué actividades concretas pueden realizar. Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. En primer lugar, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. En segundo lugar, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. El desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. El retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Suspendida la actividad educativa y universitaria presencial, manteniendo la actividad con modalidades a distancia y online, se suspende también la actividad comercial minorista, salvo para bienes de primera necesidad, alimentación, farmacéutica, combustible, médica, telecomunicaciones, tintorería, peluquerías o higiénicas, prensa y combustible.
La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación y el INGESA han informado que una de las personas que llegó el miércoles en helicóptero a Ceuta ha dado positivo en las pruebas microbiológicas realizadas para la determinación del COVID-19, según han comunicado el Centro Nacional de Microbiología. Se trata del primer caso confirmado aquí en nuestra ciudad. Esta persona procedía de Madrid y se encuentra en aislamiento domiciliario, donde estará hasta que el resultado de otra prueba microbiológica sea negativa. Se recuerda que hay que extremar las medidas de higiene, lavarse las manos con jabón o soluciones hidroalcohólicas. También hay que cubrirse la boca y la nariz al estornudar, entre otras muchas medidas. El teléfono habilitado para resolver dudas es el 972 0692. Y Juan Vivas ha situado a Ceuta como especialmente vulnerable por sus condicionantes estructurales de extrapeninsularidad. También alude a la necesidad de recursos sanitarios para combatir la actual crisis por los índices sensiblemente inferiores al resto de España, lo que extrema nuestra vulnerabilidad y que conlleva a extremar las medidas preventivas. Juan Vivas situó los focos de riesgo en las comunicaciones con la península y también en la frontera. Solicita al presidente del Gobierno que si Marruecos decidiera abrirla, que España no lo haga. Vivas ha asegurado que el abastecimiento de suministros básicos está asegurado, que se autorizan los desplazamientos por causa de fuerza mayor, y también ha señalado que esta crisis sanitaria deriva en otra económica cuya evaluación aún no se puede determinar, pero para la que se pide ayuda al Gobierno de la nación. Cumpliendo a rajatabla las medidas que están en el Real Decreto, las prohibiciones que están en el Real Decreto, las recomendaciones que están en el Real Decreto. Esto hay que cumplirlo en Ceuta a rajatabla y que todo el mundo lo asuma y que todo el mundo lo entienda, porque luego no caben arrepentimientos. Y en segundo lugar también tratando de manera adecuada. Lo que he propuesto esta mañana es que si Marruecos abre la frontera, nosotros analicemos, el Gobierno de la Nación analice y valore la posibilidad de no abrirla por nuestra parte. Y lo he sugerido con la intención de limitar los riesgos, dada la condición de vulnerable de nuestra ciudad a la que antes me he hecho referencia. Por tanto, me he permitido sugerir que, en caso de que Marruecos abra la frontera, España no abra la frontera para no aumentar el riesgo sobre nuestra ciudad. Todo el mundo ha hablado, el presidente del Gobierno, los presidentes autonómicos y yo también, del impacto económico de la crisis sanitaria, la derivada en crisis económica de la crisis sanitaria. Y ahí me he referido también a Ceuta. La crisis del coronavirus va a tener un efecto muy negativo. Todavía no hay nadie que esté en condiciones de calcular el impacto económico de verdad que esta crisis va a tener en España, en el resto de Europa, en el mundo. No hay predicciones fiables en estos momentos, porque dependen de muchas variables que todavía no están despejadas, pero evidentemente va a ser duro y muy duro para determinados sectores, como la hostelería, el turismo, el comercio, pero claro, sectores de tanto peso en la economía nacional que será duro para todos. Y duro en términos de empleo, y duro para los trabajadores por cuenta ajena, y duro para los autónomos, y duro para las pymes. Es decir, esto va a ser muy duro. Y nos tenemos, por tanto, que preparar para eso. Pero yo he dicho esta mañana en la videoconferencia que en Ceuta va a ser más duro todavía, porque a esta crisis de la pandemia le precede otra crisis que empezó, como todos ustedes saben, en el mes de septiembre del pasado año, y que se corresponde con los perjuicios a la economía ceutí causados como consecuencia del bloqueo comercial provocado por Marruecos desde el pasado mes de septiembre, como antes he dicho.
Eso lo he hecho constar esta mañana y he hecho constar que la acumulación de las dos crisis, la del bloqueo comercial de Marruecos unida a la de ahora, pues convierten la situación en verdaderamente de emergencia desde el punto de vista económico. Y he apelado esta mañana nuevamente a una acción enérgica y decidida por parte del Gobierno de la Nación en defensa de la supervivencia económica de nuestra ciudad. Estos son los aspectos que he tratado de manera específica en cuanto a Ceuta, pero he terminado diciendo que, en nombre de todos los ceutíes, quería expresar nuestro compromiso de solidaridad y de apoyo al Gobierno de la Nación en unos momentos de tanta dificultad para España. Y más cosas. La ciudad ha hecho una serie de recomendaciones para aquellos que se encuentren en aislamiento en su propia vivienda. Escuchen. Las medidas de obligado cumplimiento para personas en aislamiento y sus convivientes son las siguientes: ausencia de convivientes con condiciones de salud que supongan una vulnerabilidad, personas con edad avanzada, diversidad funcional, enfermedades crónicas, inmunodeprimidas, embarazadas. Tanto la persona en aislamiento como sus convivientes deben ser capaces de comprender y aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección. La persona en aislamiento deberá permanecer preferiblemente en una estancia o habitación de uso individual o, en su caso, en un lugar en el que se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros con el resto de los convivientes. La puerta de la habitación deberá permanecer cerrada. En caso de que sea imprescindible ir a las zonas comunes del domicilio, deberá utilizar mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la habitación. Se mantendrán bien ventiladas las zonas comunes. La estancia o habitación deberá tener una ventilación adecuada directa a la calle. No deben existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas de calor o refrigeración. Deberá disponer de un baño para uso exclusivo para su uso o, en su defecto, deberá ser limpiado con lejía doméstica tras cada uso. Sería importante que pudiese disponer de teléfono para poder comunicarse sin necesidad de salir de la habitación. En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de basura con tapa de apertura de pedal y en su interior una bolsa de plástico que cierre herméticamente para los residuos. Se recomienda disponer utensilios de aseo de uso individual y de productos para la higiene de manos como jabón o solución hidroalcohólica. Las toallas deberán cambiarse periódicamente siempre que se encuentren húmedas. La persona en aislamiento deberá seguir en todo momento las medidas de higiene respiratoria, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente después. La persona en aislamiento no deberá recibir visitas durante el periodo del mismo. Se recomienda también disponer de un registro de entrada y salida diario de personas que acceden a la habitación. El Colegio de Médicos da una serie de recomendaciones ante el primer caso de coronavirus en nuestra ciudad. Ante el primer caso de coronavirus detectado en nuestra ciudad, el Colegio de Médicos de Ceuta quiere remarcar la importancia de cada ciudadano y profesional sanitario para evitar que la enfermedad se propague rápidamente entre los ceutíes. Como se ha comunicado desde el Gobierno de España, con el decreto del estado de alarma es fundamental evitar las aglomeraciones de gente, favorecer el teletrabajo en los casos que sea viable y salir de casa únicamente cuando sea imprescindible, evitando el contacto con otras personas para que los grupos de riesgo estén protegidos. Para los ciudadanos es fundamental extremar las precauciones, manteniendo una higiene de las manos con frecuencia mediante lavado de manos profundo o con desinfectante de base alcohólica, evitando tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión, cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado al toser o estornudar, usando pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirándolos tras su uso, dejando una distancia de 2 metros en interacciones con otras personas, evitando el contacto físico, no estrecharse las manos y, lo más importante, reduciendo al mínimo las salidas a la calle. Además, la organización recuerda la importancia de mantener la calma y de no difundir informaciones que no estén contrastadas, ya que la propagación de rumores solo favorece a que el contagio aumente y la alarma social se incremente. En este punto, el colegio recomienda acudir solo a fuentes fiables como organismos oficiales.
En adición a lo anterior, el organismo pide a la ciudadanía que se mantenga unida ante la enfermedad y no culpabilice a los infectados, ya que podría ser perjudicial a la hora de detectar nuevos contagios. En lo concerniente a lo facultativo, el Colegio de Médicos agradece la gran labor que siempre realiza el colectivo sanitario, poniéndose al servicio de la sociedad en cada situación de emergencia. Al mismo tiempo, pide un apoyo total de la Administración con los recursos ofrecidos a los profesionales sanitarios, ya que son un grupo con un alto riesgo de contagio y son nuestro mayor valor a la hora de acabar con esta enfermedad. Más asuntos. Esta mañana 2 furgones de la Policía Nacional se han instalado en la Plaza de los Reyes para informar a los ciudadanos de la situación de estado de alarma que entrará en vigor mañana a partir de las 8. Una situación marcada por la pandemia del coronavirus y que a partir de las próximas semanas marcará el devenir de nuestras vidas. Las medidas serán de obligado cumplimiento, como les decimos, a partir de mañana para preservar la salud de los ciudadanos. Nos encontramos ante una emergencia sanitaria grave que necesita la colaboración de todos. La Policía Nacional vela por su seguridad. Gracias. Y la Organización Mundial de la Salud hace un llamamiento a la tranquilidad, confirmando que hasta el momento no hay evidencias científicas que afirme que los animales de compañía como perros y gatos sean portadoras o transmisoras del COVID-19. El colectivo veterinario afirma que los animales no son portadores ni transmisores del COVID-19. Por este motivo quiere lanzar un mensaje de serenidad ante la no existencia de estudios científicos que confirmen lo contrario. A día de hoy no hay evidencia científica de que los animales sean portadores de este coronavirus, ¿vale? De este tipo de coronavirus. Sí que es verdad que existe un coronavirus que afecta a perros, que afecta a gatos, mostrando una sintomatología totalmente diferente a la que este coronavirus actual está originando. Nosotros trabajamos con un tipo de coronavirus que en gatos suele provocar peritonitis infecciosa felina y en perros unas diarreas muy parecidas a la parvovirosis, pero nada que ver con este virus. Al ser personal sanitario, nosotros no estaríamos obligados a cerrar. Si se decreta, como así ha sido, parece ser que va a ser un estado de alarma generalizado, nosotros no estaríamos obligados a cerrar, pero tampoco estamos obligados a abrir. Entendemos que la responsabilidad que tenemos nosotros de cara a la salud de ellos, tenemos que abrir sí o sí, solo que sí que lo más normal sería que reduciéramos la franja horaria y solo casos puntuales y de necesidad inmediata. La desinformación y el miedo a que los animales puedan convertirse en un elemento más en la cadena de transmisión hace que se hayan incrementado los abandonos. Y con esto yo lo que quiero hacer es un llamamiento, porque en el país vecino, en Italia, sí que es verdad que el número de abandonos en estos últimos días se ha incrementado muchísimo. Entonces no debemos abandonarlos porque ahora mismo no hay riesgo alguno de contagio de animales a humanos. Las clínicas veterinarias seguirán abiertas como servicio sanitario, ajustando su horario y atendiendo solo a un propietario por animal. Las citas tendrán que ser concertadas vía telefónica y recibiendo en consulta tan solo a casos de necesidad imperiosa o urgencia. Y más cosas. La comisión organizadora del Año Jubilar de San Antonio emitió el pasado miércoles un comunicado a todos sus miembros para plantear la necesidad de mantener una reunión a causa de los últimos acontecimientos derivados de la crisis sanitaria del coronavirus, al objeto de analizar el futuro de los actos programados para este año jubilar. Se quiere celebrar el próximo martes después de misa de las 5:30 en la ermita a fin de adelantar tareas para el cabildo del próximo martes 24 de marzo. Una situación que ha variado hoy domingo tras la comparecencia anoche del presidente del Gobierno. La comisión organizadora del año jubilar se plantea suspender la reunión del próximo martes por innecesaria, dado que es una evidencia que no se van a celebrar actos previstos en abril y supuestamente en mayo. La compañía Elity informa que tras la entrada en vigor del Real Decreto del estado de alarma, la compañía se ve obligada a suspender desde hoy mismo, día 15 de marzo, todos sus vuelos. La compañía ha comunicado que solo se llevarán a cabo labores de mantenimiento. Las oficinas y lugares de atención al público permanecerán cerrados durante todo el periodo, al igual que la comunicación vía electrónica. Aeronave y tripulación de la compañía quedan a disposición de las autoridades para lo que estimen conveniente.
De igual modo, les informamos que las diferentes compañías navieras también han ajustado sus horarios. En lo que respecta al día de hoy, están operativas a las 8:30 y a las 9 de la noche Ceuta-Algeciras y a las 11:30 de la compañía balearia desde Algeciras-Ceuta. Para mañana habrá cambios, según nos han informado, con la cancelación de algunos de los barcos. Les iremos informando en Radio Televisión Ceuta. Bien, y momento ahora para dar paso ya a las previsiones meteorológicas para los próximos 2 días. Mañana lunes tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas que oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 12 de mínima. Viento moderado de poniente. Y para el martes tendremos cielos cubiertos con altas probabilidades de lluvia. Las temperaturas variarán entre los 12 grados de mínima y los 19 de máxima. El viento será también moderado y de poniente. Y respecto a la farmacia de guardia para la noche de hoy, es Pulla en Avenida Teniente Coronel Gautier número 12. Bien, pues es todo por el momento. Les informamos que ahora mismo a las 8:30 se va a llevar a cabo comparecencia en rueda de prensa de los ministros de Defensa, de Sanidad, Transporte e Interior. Que pasen muy buena noche y hasta mañana.